Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Patricia Vara Yupanqui. Soy médico residente de segundo año de la especialidad de anestesiología en el Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad tengo el agrado de dirigirme a todos ustedes para poder explicarles lo que es el RCP básico en adultos. A modo de introducción, es necesario que nosotros sepamos que el paro cardíaco súbito es una condición que continúa siendo una causa principal de muerte en diferentes países y solo un pequeño porcentaje, aproximadamente un 10% de las personas que son atendidas llegan a salvarse. En esta diapositiva tenemos la cadena de supervivencia intrahospitalaria de adultos. Nos muestra una cadena que básicamente nos indica los pasos que tenemos que seguir, que tenemos que realizar frente a una situación de un paro cardíaco. El primer eslabón nos muestra y nos indica que debemos reconocer tempranamente ese tipo de casos. Subsiguientemente debemos activar lo que es la respuesta de emergencia. Luego continuamos con lo que son las compresiones de alta calidad y la defibrilación temprana. Y por último, también debemos tener en cuenta lo que son los cuidados post-paro cardíaco. Entonces, vamos a explicar a detalle cada uno de los ítems que se han ido mencionando. Como observamos aquí en el esquema, nos indica que primero debemos confirmar la seguridad de la escena. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que observar el área donde ha ocurrido el suceso, es decir, si esta es un área segura para nosotros. Luego comprobamos si la víctima llega a responder. Podemos estimularlo con pequeños golpes y decirle en voz alta: señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿me escucha? En caso no haya respuesta alguna, activamos lo que es el sistema de respuesta de emergencias. Si nos encontramos en el hospital, indicamos al personal de salud más cercano que llame a todo el personal conjunto y traiga un desfibrilador. En caso nos encontremos en la calle, tenemos que hacer mayor énfasis a la persona que esté más cercana, ¿no? Podemos incluso señalarla y decirle: oye tú, llama a la ambulancia, llama al número 116 y que traiga un desfibrilador, ya sea adulto o pediátrico, según el tipo de paciente ¿no? que tengamos. Posterior a ello, nosotros vamos a tener solo 10 segundos para poder detectar, ¿no?, si el paciente respira y si el paciente tiene pulso, ¿no? Esto se va a hacer simultáneamente. Frente a ello vamos a tener diferentes escenarios. El primer escenario va a ser si el paciente, que el paciente respira y tiene pulso. En este caso, ¿qué hacemos? Simplemente mantenemos al paciente en observación, ¿no? Estamos en el hospital en observación en un área de recuperación hasta que pueda ser dado de alta. En caso nos encontremos en la calle, también mantenemos en observación al paciente hasta que llegue el equipo de emergencia de la ambulancia. En, el otro caso en el cual nos podemos encontrar es si la respiración es anormal, pero detectamos pulso en el paciente. Entonces acá ya nos enfocamos en lo que son las ventilaciones. Acá en esta imagen podemos observar cómo se trata de ubicar, ¿no?, detectar el pulso del paciente, y a su vez se hiperextiende la cabeza y tratar de observar si el paciente respira o no. En el caso que mostramos anteriormente, teníamos un paciente que no tenía una buena respiración, pero sí tenía pulso. ¿Qué dijimos? Que nos enfocábamos, ¿no?, en lo que son las ventilaciones. Entonces van a existir maniobras que me van a permeabilizar la vía aérea antes de que nosotros podamos realizar las ventilaciones de rescate. Entonces, una de estas maniobras es la maniobra frente-mentón, la cual me va a hiperextender la cabeza, de manera que permeabiliza la vía aérea. Otra maniobra es la subluxación.
Si al realizar estas maniobras el paciente aún no respira adecuadamente, pues ya realizamos lo que son las ventilaciones de rescate, las cuales se realizan con el apoyo de un ambú y debemos colocar las manos de tal forma como se ve en la imagen. La mano dominante, los dos primeros dedos de la mano dominante van a ir sobre la máscara facial y los otros tres dedos alrededor de la mandíbula. La mano no dominante va a ir sobre la bolsa. Entonces, estas ventilaciones ya son denominadas las ventilaciones de rescate, las cuales se va a dar de la siguiente manera. Se va a dar una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto, ¿no? Y pues debemos comprobar el pulso cada 2 minutos. El otro escenario es si el paciente no respira o de repente solo jadea, pero además no va a tener pulso. Entonces, en estos casos ya realizamos propiamente la reanimación cardiopulmonar, que va a constar de ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y vamos a realizar estos ciclos hasta que pueda llegar el desfibrilador, ¿no? Si el desfibrilador llega incluso antes que nosotros podamos combinar estos ciclos, no hay ningún problema. Hay que darle prioridad, ¿no?, al uso del desfibrilador. El desfibrilador es un aparato, sobre todo el desfibrilador externo automático, que es fácil de usar, ¿no? Nos va a indicar paso a paso. Va a comprobar si el ritmo cardíaco del paciente es desfibrilable o no desfibrilable. En caso que el ritmo sea desfibrilable, va a administrar una descarga. Incluso nos va a avisar en qué momento va a realizar la descarga y va a indicar que nosotros nos alejemos del lugar. Una vez administro la descarga, nosotros reanudamos rápidamente lo que son las compresiones, las cuales vamos a realizarlas por 2 minutos o hasta que el DA indique que volvamos a utilizarlo, ¿no? ¿Esto para qué? Para volver a comprobar el ritmo. Y así, este proceso se va a hacer continuo hasta que el paciente pueda respondernos o hasta que llegue un profesional de salud que pues maneje el soporte vital avanzado. En caso que el DEA detecte que es un ritmo no desfibrilable, simplemente continuamos con la reanimación, con las compresiones. Continuamos 2 minutos de corrido hasta que el DEA nos indique, ¿no?, otra vez para poder permitir, ¿no?, que nos permita comprobar el ritmo. Y así sucesivamente hasta que el paciente nos responda o llegue un equipo avanzado, ¿no? Entonces, en estas imágenes podemos observar otra vez, ¿no?, cómo se busca el pulso del paciente y a su vez se hiperextiende, ¿no? En el caso en el que no observamos que el paciente respira, no tenemos pulso, se opta rápidamente por las compresiones cardíacas. Esto siempre y cuando todavía no llegue el desfibrilador, ¿no? En esta imagen que podemos observar es eh, la manera correcta que nosotros debemos realizar esas compresiones. Se menciona que la palma de la mano dominante debe ir en la intersección de la línea esternal y la línea intermaxilar. Sobre esta mano dominante va la mano no dominante y los dedos se entrelazan, formando un ángulo de 90 grados y sin flexionar los codos, es decir, los brazos en línea recta, se realizan las compresiones, las cuales deben ser fuertes y rápidas, a una velocidad de 100 compresiones por minuto, de tal manera, una fuerza de tal manera que pueda comprimir 5 centímetros el tórax, hablando de un adulto, y también que permita que el tórax se vuelva a expandir, ¿no?
En estas imágenes también podemos observar, ¿no?, las maniobras de la C y la E, la colocación de los parches del desfibrilador externo automático y cómo se alejan las personas, ¿no?, antes de que emita su descarga. Como mencioné, el desfibrilador es un aparato que es fácil de usarlo y este aparato, este mismo aparato va a indicar al personal que se aleje cuando vaya a mandar su descarga. Entonces, la importancia de la exposición va a radicar en los conocimientos, ¿no?, que se está brindando acá en esta exposición para poder reconocer tempranamente a un paciente de este tipo y de esta manera que podamos brindarle un tratamiento oportuno, permitiendo pues que tenga mejores posibilidades de vida. Como comentario final, eh, recordar que el inicio del RCP de calidad, ¿no?, con una interrupción mínima y una desfibrilación temprana, son las acciones que más se van a relacionar o con mayores tasas de éxito en la supervivencia de un paciente con paro cardíaco. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.